para, para los que no están hoy, pues yo pasarle el proceso y subirlo también en la plataforma. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son las preguntas correctas y adecuadas, las preguntas precisas que un coach, independientemente del área, tiene que hacer en el proceso de un acompañamiento o de un guía, dependiendo cuál es la plataforma que utilice. Entonces, aquí le dejo lo que es el proceso, el video. Vete like que puedo vaya. Diablo, viste ese rápido. Diablo, viste. Y ante las preguntas crucial para el líder coach, porque realmente sabe cómo. Mi madre, qué maldita. Esto que te sale, pero tú no te vas a poner a llorar. Porque todos saben. Venga, Silencien los micrófonos, por favor. Los micrófonos. Mano, yo La lo que que tengo tiene es el dolor, que caso. silencie el micrófono. No, no estamos en la cabecita ahora, muchacha. Ay, sí, yo me lo voy a... No. Disculpen los micrófonos. Porque Marianela me rapiñó esa El cabeza. micrófono a la que le duele la cabeza. La Gracias. pregunta breve, por ejemplo, es decir, a un colaborador qué te lo dice o cuáles son sus objetivos. Son preguntas breves que realmente tienen mucho impacto. Sin embargo, si le dijéramos a un colaborador la pregunta Esperen un momentito que se está cargando. Okay.
¿Cuándo tuviste la fuerza de voluntad necesaria para superar un asunto similar? Preguntas que invitan a cambiar de perspectiva. ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Imagina que eres un vendedor muy exitoso. ¿Qué harías en esta situación? Preguntas para desestructurar la forma de pensar del colaborador. ¿A qué obedece este comportamiento? ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿De qué forma todo lo que estás diciendo hoy comparte cierta similitud? ¿Qué parte de ti no estás teniendo en cuenta? Preguntas que te invitan a elegir. ¿Qué opción prefieres de las tres? ¿Qué camino vas a tomar? ¿El primero o el segundo? ¿Vas a reaccionar de forma inmediata o prefieres esperar? Preguntas para profundizar en la experiencia de la otra persona. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué factores habían en esa situación? O preguntas que te ayudan a tomar conciencia, de que te das cuenta, de que eres consciente ahora, qué has aprendido, cuál es la conclusión que sacas de todo esto. En definitiva, las preguntas son de gran ayuda para el coach, son la herramienta que utilizamos para conseguir ayudar a nuestros colaboradores. El líder coach utiliza las preguntas como una herramienta para conseguir sacar lo mejor de las personas con las que trabaja. En definitiva, las preguntas son la herramienta con la que trabaja el líder coach. Mediante las preguntas ayudamos a que la persona tome conciencia, a que la persona reflexione, a que la persona pase a la acción, a que la persona elija, a que la persona realmente pueda mostrar su mejor versión. Así que los líderes coach entrenamos todas estas preguntas, las hacemos muy a menudo e incluso preparamos muchas conversaciones con algunos de nuestros colaboradores teniendo en cuenta qué preguntas le vamos a hacer. Practica las preguntas y mejorarás tu competencia como líder coach. ¿Quieren escucharlo de nuevo entonces? Sería bueno. Vamos a ver, porque parece que hay problema de internet. Denme un momentito, por favor. Gracias. Esta es la parte... Dame un momento. Capacidades del líder coach. Le voy a pedir, porque ahorita hubo una transferencia de un micrófono que estaba abierto, una conversación, que tomen en cuenta ese proceso y que ponga su micrófono mudo, por favor. ¿Ok? Este otro, vamos a ver las preguntas. Sí, es ese. Si hay una cualidad por encima de otras que destaca del líder coach, es su capacidad de hacer buenas preguntas. Escucha. Conducía
mediante la orden. El líder coach realmente desarrolla mediante las preguntas. Así que es una competencia crucial para el líder coach y tenemos que realmente saber cómo utilizarla. Las preguntas en coaching tienen dos características fundamentales. La primera de ellas es que son preguntas abiertas. Preguntas abiertas empiezan por qué, cómo, de qué manera, en qué medida, cuándo. Es decir, que son preguntas que se van a responder con bastante información. Las preguntas abiertas realmente hacen que la otra persona reflexione, que se plantee cosas o que descubra realmente nuevos escenarios. Por otro lado, decimos que las preguntas en coaching, para ser efectivas, tienen que ser breves. Tienen que ser preguntas breves para que la persona realmente no esté pensando tanto en darle significado a la pregunta, sino en responder a la pregunta. Una pregunta breve, por ejemplo, es decirle a un colaborador qué te lo impide o cuáles son tus objetivos. Son preguntas breves que realmente tienen mucho impacto. Sin embargo, si le dijéramos a un colaborador la pregunta, por ejemplo, y teniendo en cuenta las dos opciones que hemos cuestionado anteriormente, ¿qué es lo que te impide tomar una u otra decisión? Esta pregunta es realmente muy larga, el colaborador se va a poner a pensar en la propia pregunta y realmente no va a estar pensando en la respuesta, por lo tanto no va a ser efectiva. Así que recuerda, en coaching las preguntas tienen que ser abiertas para que la otra persona, el colaborador, nos dé mucha información y realmente se pueda aclarar, se pueda organizar y pueda reflexionar. Y al mismo tiempo, tienen que ser preguntas que sean breves para que la otra persona realmente coja el mensaje y directamente se ponga a pensar en cuál es la mejor solución a eso que hemos preguntado. Las preguntas pueden invitar al colaborador a decidir o a definir sus objetivos. Por ejemplo, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué metas te has planteado? ¿Qué objetivo tienes este mes? ¿Qué quieres? También pueden ser preguntas que inviten a visualizar el futuro. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría ser? Si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo te gustaría verte? ¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto? Imagina el futuro ideal de esta relación. ¿Cómo te gustaría que fuera? Preguntas que crean posibilidades. ¿Qué pasaría si no hubiera límites? ¿Cómo sería el futuro si en tu equipo se innovara tanto como tú quieres? ¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? ¿Con qué recursos te gustaría contar? Preguntas que sacan a la luz también las limitaciones que todos los seres humanos tenemos. ¿Qué te lo impide? ¿Qué se está interponiendo en tu camino? ¿Qué limitaciones te encuentras? Preguntas que abogan también a sentimientos y emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir este conflicto? ¿Qué sientes cuando piensas en ello? ¿Qué emociones hay en ti cuando hablas de esto? Preguntas que dan la responsabilidad a la otra persona. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué medida estás comprometido con esto? ¿Cómo te gustaría terminar esta reunión? Preguntas que nos hablan también de la situación actual. ¿Dónde te encuentras? Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con este proyecto? ¿Cuáles son para ti las características de la situación actual en este proyecto? ¿Cómo te sientes en este momento? Preguntas que nos hablan de próximas acciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué acciones te ayudarán a conseguir tu objetivo? ¿Qué pequeño paso sería importante dar? ¿Qué vas a hacer de aquí a nuestra próxima reunión? Preguntas que nos hablan de distintas opciones. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? ¿Qué formas tienes de abordar este asunto? Preguntas que nos hablan también del plan de acción. ¿Qué acciones habría que incluir en este plan de acción? ¿Qué pasos serán necesarios para conseguir tu objetivo? ¿Cuáles serán los principales hitos en el camino? Preguntas para pedir permiso y también para profundizar en una situación. ¿Puedo interrumpirte? ¿Puedo decirte que me dice mi intuición? ¿Puedo hacerte una pregunta sobre este tema? ¿Te importaría si intento reformular lo que he comprendido? ¿Puedo decirte lo que siento? Preguntas que evocan escenarios ideales. ¿Cuál sería el mejor resultado? ¿Cuál sería el resultado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? Preguntas que hablan del peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Qué pasaría si no lo consigues? ¿En qué medida estás preparado para fallar en este asunto? ¿Qué podría ser lo peor? Preguntas que nos hablan de éxitos pasados. ¿Cuál fue tu comportamiento en una situación similar en la que tuviste éxito? Aunque sea en diferente contexto, ¿cuándo tuviste la fuerza de voluntad necesaria para superar un asunto similar?
Preguntas que invitan a cambiar de perspectiva. ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Imagina que eres un vendedor muy exitoso. ¿Qué harías en esta situación? Preguntas para desestructurar la forma de pensar del colaborador. ¿A qué obedece este comportamiento? ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿De qué forma todo lo que estás diciendo hoy comparte cierta similitud? ¿Qué parte de ti no estás teniendo en cuenta? Preguntas que te invitan a elegir. ¿Qué opción prefieres de las tres? ¿Qué camino vas a tomar? ¿El primero o el segundo? ¿Vas a reaccionar de forma inmediata o prefieres esperar? Preguntas para profundizar en la experiencia de la otra persona. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué factores habían en esa situación? O preguntas que te ayudan a tomar conciencia de que te das cuenta, de que eres consciente ahora, qué has aprendido, cuál es la conclusión que sacas de todo esto. En definitiva, las preguntas son de gran ayuda para el coach, son la herramienta que utilizamos para conseguir ayudar a nuestros colaboradores. El líder coach utiliza las preguntas como una herramienta para conseguir sacar lo mejor de las personas con las que trabaja. En definitiva, las preguntas son la herramienta con la que trabaja el líder coach. Mediante las preguntas ayudamos a que la persona tome conciencia, a que la persona reflexione, a que la persona pase a la acción, a que la persona elija, a que la persona realmente pueda mostrar su mejor versión. Así que los líderes coach entrenamos todas estas preguntas, las hacemos muy a menudo e incluso preparamos muchas conversaciones con algunos de nuestros colaboradores teniendo en cuenta qué preguntas le vamos a hacer. Practica las preguntas y mejorarás tu competencia como líder coach. ¿Vieron el proceso? Ustedes tienen que entender que las preguntas que realmente un coach, independientemente del área en que esté, tienen que ser abiertas, porque tú vas a ser un guía, como le dije anteriormente, ustedes simplemente van a ser guía, entonces ustedes lo van a llevar a, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Y por qué? Y si no lo consigue, o sea, son procesos, no preguntas cerradas que limite el proceso, o sea, que el colaborador no tenga acceso a hablar, a tener una conversación con ustedes para darle la oportunidad realmente de que ustedes puedan visualizar cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños y qué pasaría, que es algo muy importante dentro de esas preguntas en el escenario. ¿Qué pasaría si no consigue lo que realmente quiere? Entonces, es importantísimo esas preguntas. Déjenme compartir otro proceso para que ustedes puedan ver y que estén más claros de lo que los pasos y la función de un coach empresarial. Comenzamos. Aquí vemos el John, considerado como el padre del coach moderno, lo define así, que él es un método que consiste en ayudar a alguien a pensar por sí mismo. No es, como le dije anteriormente, que ustedes van a hacer lo que le corresponde a cada colaborador, hacerlo por ellos mismos, sino ustedes tienen que hacer una función de guía y hacerle entender al colaborador que tiene que pensar por sí mismo, que cuáles son las metas que ellos tienen y cuándo y por qué, aún en el ejercicio, había un proceso
de un plan de acción o de fortalecer lo que ustedes creían que lo tenían más bajo en puntuación. O sea, cómo tú vas a trabajar tu autoestima, cómo tú vas a trabajar la economía, cuál plan tú tienes para accionar esa meta y ese sueño que tú tienes. Y vemos las preguntas de lo que formula lo que es un coach empresarial. Por eso, una de las tácticas o una de las características es que el coach empresarial observa, es una persona observadora y oyente que escucha. Y después formula estas preguntas para que el colaborador despierte. Entonces, vemos que descubrir dentro de sí su potencial, su camino al éxito, sea en los negocios, en las relaciones personales, en el arte del deporte, el trabajo, asegurando que el coach es más fácil practicarlo que explicarlo. Hablábamos del coach, que coach significa un transporte, era un guía, es una guía, un transporte donde los viajeros se montaban, y por eso viene la palabra coach. Entonces de ahí viene coach empresarial. Ya ustedes lo expresamos ayer en la semana pasada. Entonces, ¿qué es un coach? Tienen que entender, es un método para mejorar el rendimiento de las personas, que consiste en apoyar y acompañar a una persona a encontrar y a gestionar los cambios. Y es por eso que es tan importante que en ese proceso ustedes entiendan que la persona en el cual ustedes están ayudando o ustedes son guías, sean conscientes de sí mismos. Aún en la unidad 1 y en la unidad 2 ustedes se van a encontrar con este proceso. Ser consciente, porque solamente tú ser consciente de tu fortaleza y de tus debilidades, tú tienes un enfoque a seguir, el por qué, cuándo o qué pasa si no tengo éxito en ese proceso. Entonces, es un proceso, un acompañante a encontrar, gestionar los cambios necesarios para alcanzar sus objetivos, deseos o sueños en el momento clave de su vida, partiendo siempre las necesidades y deseos de la persona el coach expresa, y siempre de manera no directiva, fundamentalmente a través de preguntas poderosas, como vimos en el video. Entonces vemos cuáles son los procesos de un coach, las características de un coach. Pienso que están ahí. Sí. Ok. Sí, maestra. Entonces, ¿cuáles son las características de un coach? Es adquirir que el colaborador tenga rendimiento. El objetivo de él es que el colaborador se encuentre con su proceso de cambio y que tenga realmente rendimiento y éxito en ese proceso. Entonces, yo le voy a pasar lo que es esta dispositiva, le voy a pasar el link del video y también de esta reunión para que ustedes estén claros en lo que es el proceso. Eso es todo por hoy. Recuerden, actívense en la tarea. Muchas personas se abrieron en cuanto a la temática de la tarea y las preguntas que se hacía. Vemos que también, si ustedes están conscientes del proceso, el ejercicio eran preguntas, el por qué, cuándo, dónde, cómo lo va a hacer, porque somos guía. No es que usted le va a ordenar a esa persona que lo haga, o no es que lo va a ordenar, sino un guía, es un proceso para que la persona sea consciente de sí misma y que entienda en qué tiempo va a hacer lo que realmente tiene que hacer. Es un proceso de organización. Entonces ustedes tienen que estar claros con eso. El coach empresarial o cualquier coach es un guía y tiene que hacer y formular unas preguntas de acuerdo en el lugar ambiental o de acuerdo el coach que sea.
Porque un ejemplo, si usted va a hacer un post de deporte, usted va a hacer y formular una pregunta si quiere que el equipo tenga rendimiento y gane cualquier juego. Entonces ustedes le van a formular una pregunta de acuerdo en base a eso. Pero también hay colaboradores que van a preguntar y que le van a abrir ciertas cosas de su vida íntima, metas y sueños que quiere lograr. Entonces hay diferentes cosas en el proceso. El empresarial se enfoca en reorganizar, en dar rendimiento a las empresas, y es por eso que comienza observando, analizando, visualizando los líderes, los gerentes, qué hacen ellos mal, un feedback de los líderes, y no formula pregunta para congraciarse con el gerente o con el jefe que lo contrató, sino formula preguntas como coach para encaminar, para guiar a cada colaborador, y eso es importante. Entonces, yo quiero que alguien me diga si está claro con el proceso. Buenas, profe, sí, yo entiendo. Entiendo muy bien lo que usted está diciendo, explicando. ¿Le ha gustado la temática? ¿Le ha gustado la actividad? Sí, entré un poquito tarde y más me quedé un poquito atrás en cuanto dije que no estaba escuchando, pero al repetir el video lo entendí, escuché, y lo que usted está explicando está muy bien. Y tienen que saber, o sea, tienen que ensayar mucho y aprenderse esas preguntas. Porque ustedes como coach empresarial o como cualquier coach que sea en un futuro no van a ordenar, no van a exigir que tú tienes que hacer eso, no. Por eso es que las preguntas tienen que ser abiertas, no cerradas. ¿Por qué abierta? Porque abierta es una posibilidad del que el colaborador comience, o sea, responda lo que tú estás analizando, o responda a la pregunta que tú le estás diciendo. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Y qué te gustaría hacer? Porque eres un guía. No es alguien que dice, no, tú lo tienes que hacer. Tú lo estás haciendo mal, es que tú no sirves para nada, sino es una persona que orienta en un punto motivador y que le ayuda al colaborador a encontrarse consigo mismo y que entienda cuáles son sus creencias limitantes para que pueda avanzar en el proceso de éxito o de planes, y también pueda enfocarse en cualquier función dentro de la empresa y que tenga con éxito el rendimiento y que cambie en ese proceso el ambiente laboral. Entonces, es importante que ustedes entiendan que son guías y que ustedes no van a hacer el trabajo del colaborador. Ok, yo voy a hablar con esa persona, déjame hacerlo por ti, déjame tocar la puerta. ¿Y por qué tú no has ido a tal empresa? Yo voy por ti. No, es él, y que usted lo va a guiar. ¿Cómo? Formulando preguntas. El coach hace preguntas clave que ustedes tienen que ver mucho ese video para saber cuáles son esas preguntas abiertas. No, ok, si ustedes dicen, ok, entonces tú quieres eso, ok, tú le estás tú le estás llevando al colaborador a que se cierre y que no continúe la conversación de sus metas y de sus proyectos. Ok, está bien, o sea, está bien. No, pregunta abierta. ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y qué te gustaría? Pero si tú no logras eso, ¿cuál plan tú tienes? ¿Cómo tú te vas a sentir? O sea, preguntas abiertas para que el colaborador en esas preguntas sea consciente realmente de sí mismo. Y es importantísimo ese proceso. Y entender que no somos psicólogos, porque en esa pregunta formulada de un COS hay preguntas que también los psicólogos a veces dicen, ¿y por qué? ¿Y cuándo? O sea, porque también nosotros como psicólogos
aparte de las terapias, ayudamos al que el individuo se dé cuenta de su proceso. Entonces, el coach es un acompañante, es un guía que formula pregunta abierta. Porque, claro, ok, muy bien, eso está bien lo que hiciste. ¿Y ahora qué piensas hacer? Y después de eso, ¿qué? Entonces, ustedes van a formular preguntas dependiendo en los diferentes escenarios que ese colaborador requiera una guía. Parte de su vida o parte que estamos enfocados en el coach empresarial, en el área laboral o organizacional. Entonces, tienen que entender que ustedes no son psicólogos. El coach empresarial